Un contacto mío, de hecho el que me ayudó a grabar los TikToks del teclado y el mouse, tomó la decisión de dejarme esta cosa. Sinceramente cuando la vi de lejos pensé que era un cubo de fierro que ya no servía, pero después de limpiar e indagar me di cuenta que se trataba de una aspiradora. Sí, una aspiradora, y realmente una aspiradora muy usada, ya que les confieso que literalmente tuve que darle una buena, pero buena limpiada antes de iniciar la grabación, ya que esta tenía tanta pinche tierra que me costaba trabajo distinguir si eso era una aspiradora o una especie de boiler. Ya saben, de esos que utiliza la gente color cartón y sueldo mínimo para calentar su agüita para bañarse. No es cierto, XD. Como les comentaba anteriormente, yo al acercarme pensé que se trataba de una especie de tambo o cubo de fierro bastante grande, pero después de darle una buena sopleteada con mi compresor, paréntesis, de hecho tenía tanta tierra que no bastó solo con la sopleteada, sino que literalmente antes de empezar a hacer esta grabación tuve que desarmarla por completo para limpiar pieza por pieza. Sí, hasta las piezas del mismo motor. Se me olvidó grabar toda esa parte de la limpieza, pero básicamente le haría un spoiler, así que no le tomemos mucha importancia. Por cierto, el 94.5% de los que están viendo este video no están suscritos. Por favor, gente, suscríbanse, no cuesta nada. Ayúdenme, please, a llegar a los 1000 suscriptores y habrá un pequeño sorteo. Ahora sí, continuemos. Me di cuenta que se trataba de una aspiradora curiosa, hecha con estructura metálica y plástico. Usualmente algo raro, ya que generalmente la mayoría de las veces hemos visto aspiradoras con carcasa de plástico, pero ver una con la base de un cubo de fierro no es algo tan normal. Pero bueno, aquí la tenemos. Y como ya la podemos ver, en aspecto visual, yo sé que ustedes la verán grande, pero realmente es más chiquita de lo que puede llegar a parecer. Algo que me parece interesante, ya que generalmente una aspiradora que tenga un tamaño diminuto con una potencia fuerte, la verdad es que pocas veces se ve. En sí, la aspiradora le pertenece a la marca Shop-Vac. Y para quien no lo conozca, Shop-Vac es una empresa que hace aspiradoras, pero no aspiradoras comunes. Estas aspiradoras se podría decir que son superiores a las de gama normal, ya que generalmente nosotros las que vemos en los supermercados generalmente siguen siendo de una línea muy comercial. Aspiradoras que son débiles, que si bien no está tan mal por el precio, generalmente si logramos indagar un poco más, podemos encontrar mejores opciones a un precio no tan alejado de nuestro presupuesto. Y sí, lo sé, entiendo de que mucha gente no tenga suficiente dinero como para darse el lujo de comprarse una aspiradora de 50,000 pesos. Pero bueno, dejando de lado todo eso, centrémonos en la aspiradora. Como lo están viendo, esta aspiradora le pertenece a la empresa Shop-Vac, empresa que, como yo lo había dicho, se dedica a la creación de aspiradoras para trabajo pesado. Esta se podría decir que ya no es aspiradora comercial para casa, sino sería más bien para trabajo de alta presión, como por ejemplo los autolavados, o para darle mantenimiento a automóviles más grandes como camionetas o directamente trailers. Así que yo creo que esto sería como anillo al dedo para aquel chofer del trailer que no le vendría mal una aspiradora para darle mantenimiento a su trailer. Agregando aparte, en la etiqueta podemos leer Pro-Vac, a pesar de que la aspiradora le pertenezca a Shop-Vac. Y ustedes dirán, Larcius, ¿por qué dice Pro-Vac si es Shop-Vac? Pues bueno, resulta que esta aspiradora, como es de cubo de fierro, nos indica que es una gama superior a las convencionales. Esta no es una aspiradora común como las que encontramos en los supermercados. Esta, curiosamente, tiene una potencia de nada más y nada menos que 5 caballos de potencia. Sí, así es, no me escucharon mal. 5 caballos de poder bruto. Y ustedes dirán, Larcius, en potencia en 5 caballos de fuerza no suena mucho. Solo para que se den una idea, una lavadora convencional de las que te suelen vender en las tiendas como Electra, generalmente su motor es pequeño, dando como resultado entre 3 a 5 caballos de fuerza. Esto tomando en cuenta que una de esas lavadoras supuestamente prometen tener la fuerza suficiente para poder tallar de entre 5 a 10 kilos de ropa. Y esta, siendo una aspiradora de 5 caballos de fuerza, pues ya se imaginarán más o menos la potencia que tiene para su tamaño. Eso diría si es que no estuviera en el estado que están viendo actualmente, ya que lastimosamente el dueño original la tenía tan maltratada que literalmente tuvo que darle una pintada. Sí, no sé si alcanza a ver en el video, pero por lo menos en el cubo de metal podemos visualizar que ya hay óxido, incluso después de haberla pintado, junto con rayones, raspones, etc. Pero bueno, al final eso fue porque no se adhirió bien la pintura y porque a mí todo pendejo se me olvidó lijar el bote antes de pintarlo.
En la parte inferior podemos visualizar una especie de círculo que sujeta las llantas. Se trata de una carcasa adherida debido a unas pinzas de plástico. Podemos ver que esta basecita aquí abajo es la que está más rayada de todas las aspiradora, y en teoría tiene lógica, ya que al ser la que está más pegada al suelo, pues es normal que tenga estos percances, me imagino. En la parte inferior podemos visualizar que el bote está rayado, y es que bueno, yo no lo quise pintar de ahí porque no tenía caso. Podemos visualizar el plástico está adherido con unas pestañas que están directamente soldadas a sí mismo, que ayudan a sujetarse a sí mismo al bote de fierro para no caerse hacia abajo. En el mismo modo podemos ver unos huecos en donde entran las llantas, unas llantitas de plástico bastante normalitas, que de hecho estas curiosamente tienen un tamaño inferior al de las normales. De hecho, para los que llegaron a ver una silla de oficina, seguramente al ver estas llantitas de plástico les recordará a las llantitas de sillas de oficina. Esta aspiradora es capaz de almacenar hasta máximo 9 galones de agua, que en kilos sería aproximadamente a unos 34.7 kilos. Sí, lo sé, no es mucho, y con justa razón el mini tamaño de las llantas, pues realmente no tiene mucho sentido poner unas llantas tan grandes para que solamente aguante 34 kilos, ya que bueno, son 9 galones, tampoco es que vaya a soportar a una persona así como así. Así que créanme, estas llantitas de plástico van a durar mucho tiempo, claro, si se le hace su mantenimiento, si no, estas simplemente van a colapsar como si de un diablito se tratara. Como podemos ver anteriormente, la base está bastante maltratada, pero por lo menos hace su función de cargar la aspiradora. No creo que esté tan mal después de todo. En la parte superior podemos ver en sí el cubo de metal, bastante sencillo la verdad. Como les comentaba, estaba bastante rayonado, así que me encargué de pintarlo, aunque bueno, realmente mi trabajo no se ve muy bien, ya que a mí, todo pendejo, lo repito, se me olvidó tallarle y pintarle, que eso era lo correcto. Pero bueno, yo creo que no está tan mal. Podemos ver en el cubo de fierro la etiqueta que dice Provac junto con sus agregados 30 Steel Wear in 3 Motor Pro S.A D C B. Lo sé, no sé qué mierda dice ahí. Podemos percatarnos en el bote de metal que tiene como una especie de aros en la parte inferior y en la parte superior, y estos están así a propósitamente para poder darle estructura y esqueleto al cubo en sí, para que así no se termine colapsando y tirando lo que sería su contenido, ya sea con agua o con polvo. En la parte superior podemos visualizar la boca de la aspiradora, un plástico bastante sencillo, pero créanme, en la vida real se ve más resistente que en cámara. Esta está sujeta con 4 remaches, algo bastante simple la verdad. Se preguntarán, Larcios, ¿por qué no pusieron tuercas y tornillos? Pues bueno, con justa razón tiene que ser con remaches, ya que si ponemos tuercas y tornillos, la estructura simplemente no va a aguantar y se va a ir aflojando poco a poco, provocando que este tenga fuga de agua, y eso es lo que menos se busca en una aspiradora, que su bote en el almacén no tenga fuga de agua. En la parte izquierda y derecha podemos ver unas especies de plástico que sujetan lo que sería la base de arriba de la aspiradora. Pero vayamos por partes. Estas pinzas que se pueden ver aquí tienen una base bastante sencilla, ya que se puede decir que tiene una estructura diseñada como tal para que a la hora de hacer presión haga clic y así no permita que se eleve la parte superior de la aspiradora a la hora de agarrar, pero solamente funciona para cuando está apagada, ya que cuando la aspiradora esté prendida e intentamos jalarlo sin los ganchos, la verdad es que esto es bastante complicado. Unas pestañas bastante simples que ayudan a que no se separe el plástico del fierro. Estas están añadidas con remaches, como no podía ser de otra manera. Bastante simple la verdad. Igual como toda la aspiradora, está diseñado para que tenga un grosor fuerte y sea resistente a la manipulación. Y vaya que en estos años sí que han durado. ¿Por qué no nos metemos adentro del bote? Quitamos las pestañas y levantamos la tapa. Ya nos encargaremos de ella un poco más adelante. Si inspeccionamos adentro, podemos ver que el bote está de color amarillento. Y claro, esa raya de color café negra. Y claro, esa raya negra oscura que podemos ver ahí, se trata de que el cubo de metal, que originalmente era una barra de lámina, los ingenieros la cortaron, la doblaron de tal manera y la pegaron para que así se convirtiera en un cubo de metal, añadiéndole un plato de fierro bajo para que igual soporte los golpes y sea más resistente al peso del agua y a la basura, como dije anteriormente. Podemos ver igual también dentro de la aspiradora lo que serían los remaches que vimos anteriormente en las pestañas. Claro, con mucha presión
presión para que así no haya fuga de agua. Que claro, si hay mínimo una fuga de agua, en estos casos como es un bote de fierro, siento que no está tan peligroso, ya que lo podemos reparar con la herramienta adecuada. Pero comparado como ejemplo con un bote de plástico, siento que esto es más complicado, ya que tenemos que asegurarnos bien de soldar para que así no tenga fuga. Pero como lo dije anteriormente, este es un bote de fierro, este es de mayor calidad y en teoría debería de aguantar más golpes y más peso y más presión que el bote de plástico, que de hecho el bote ayuda a que sea de fierro, ya que técnicamente ayuda a que este se disipe mejor, conservando una temperatura más fresca para que así no se termine quemando la aspiradora, ya que créanme, me han tocado ver casos de aspiradores de plástico que se han terminado quemando por culpa del calor del motor, y no solo en la base de arriba, sino también en la estructura e incluso en la parte baja. Pero bueno, básicamente son raros los casos, ya que como todos sabemos, una aspiradora funciona a base de succión. Y como todo el tiempo una aspiradora succiona aire, técnicamente eso ayuda a que se enfríe automáticamente a sí misma, evitando este percance que se queme. ¡Wow! Pero bueno, créanme que la probabilidad no es imposible de que una aspiradora se termine quemando de la base. Si visualizamos en la parte de atrás, podemos ver la boquilla que vimos anteriormente en la parte de afuera, solo que podemos ver que está algo extraña, ya que se podría decir que tiene como una pestaña en la parte de arriba para que, por ejemplo, si absorbemos algo grande como lo puede ser una pelotita de plástico, como la aspiradora tiene mucha fuerza de succión, hará que prácticamente saldrá disparada, casi como una bala. Así que este plástico lo que hace es proteger, haga que golpee en ese plástico y no golpee en el motor, evitando que se dañe para que así no reciba un golpe a mucha presión, evitando un percance que se termine dañando. Es como un héroe sin capa. Y si nos seguimos más arriba, podemos ver la tapa de arriba, que curiosamente es de plástico, algo que se me hace raro, ya que se tiene que soportar bastante peso de agua. Se me hace raro que tenga una base de plástico, ya que es probable que se pueda romper. Como es una gama superior, podemos imaginarnos que este plástico es de mayor calidad que uno corriente. En la parte de arriba podemos ver una especie de cejita alrededor, y ahí es en donde entra el aire, pero lo veremos más adelante. En la parte de esta arriba podemos ver que la estructura forma una especie de oreja, está ayudando a poder levantar la aspiradora sin tener que cargar el bote desde abajo y desde un lado, ayudando esta oreja a transportar nuestra aspiradora, añadido con dos simples pijas. Y no hablo de la verga. Si visualizamos alrededor de la carcasa, podemos ver una flechita. Esta flechita nos indica que apunta hacia la boquilla de la aspiradora, indicando su posición correcta para así poder cerrarla bien y no tener problemas de que no encaje la tapa de arriba con el bote de abajo. Y como se habrán percatado, tiene una etiqueta con el nombre de Hissoward y el símbolo de copyright. Y ustedes me dirán, Larcius, ¿qué mierda es Hissoward? Pues bueno, se trata del sobrenombre que le ponen a sus productos. Se podría decir que es como una marca para saber qué le pertenece a ellos. Poquito más enfrente podemos ver una especie de goma, la que justo es la del apagador. Sí, esta gomita que le pusieron tapando el apagador se trata de un repelente de agua, ya que como ya lo saben, si le llega a caer agua al motor, pues este hace corto y se termina dañando o quemando. Así que como podemos ver, esta gomita sirve para repeler el agua, pero bueno, por lo menos esa gomita le ayuda de algo, que de hecho podemos ver un diseño de unas dos barras de metal, junto con arriba en el plástico podemos visualizar un 1 y un 0. El 0 significa que está apagado y el 1 significa que está prendido. Justo al lado de la goma del apagador podemos visualizar el cubrecable, un cubrecable bastante sencillo, ya que seguramente si ustedes han trabajado con herramienta de taller habrán notado que se mueven muy bruscamente el cable. Durante mucho tiempo este se empezará a trozar por dentro, haciendo que los finos cables por dentro, en este caso cabellitos de cobre, se empiecen a romper, provocando que poco a poco se termine rompiendo el cable interno y ya no deje conducir bien la corriente y evitar este falso. Podemos visualizar el cable, un cable bastante sencillo, largo como debe de ser para ser utilizado en un campo abierto y que no sea limitado a su poder. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Un cable bastante sencillo que seguramente más de uno ha visto, con una clavija que como pueden ver no es la original, pero bueno, lo importante aquí es que funcione, ¿no? O al menos así lo veo. Regresémonos a la aspiradora. Podemos ver en la tapa superior, podemos visualizar una pestaña. Esta pestaña nos indica cómo tiene que ir armada la aspiradora, para que así a la hora de que quisiéramos abrirla y hacerle un mantenimiento no se nos haga difícil
recordar cuál era su orden, para que si no terminemos armando mal y dañando el aparato. También podemos visualizar unos cuantos tornillos que sujetan la tapa de arriba con la tapa de la base de la aspiradora, y estos tornillos se ven resistentes, aunque no lo crean. Giramos poco a poco y como se pueden percatar, en la parte de aquí hay una especie de gancho que ayuda entre comillas a colgar el cable. Digo entre comillas porque fácilmente pueden hacerle como yo, y es simplemente enrollar el cable para que no estorbe. Pero bueno, la idea estaba bien, pero la ejecución algo X. Podrían haberlo hecho más grande para, por ejemplo, poder reposar ahí la manguera y que no sea pisado por alguien más, ya que en el dado caso de que esté en el suelo. Una estructura bastante simple de la carcasa, la verdad. En una parte podemos visualizar otra etiqueta, esta conteniendo nada más y nada menos que la información de alimentación del voltaje del motor, siendo aproximadamente 1200 watts a 60 hercios, siendo de aproximadamente 127 volts. Que bueno, para los que no entiendan, el voltaje se puede decir que es como una especie de calle. Les explicaré rápidamente para los que no lo entienden. Ustedes imaginen una carretera, ya sea de mínimo 5 carriles o más. Cada carril es por donde pasa un carro, obviamente uno o varios carros. Los carriles donde pasan los carros es la V, o sea el voltaje, que es en teoría técnicamente por cada corriente que pasa de un lado o el otro. Imaginemos en este caso 127 calles por una carretera. Los 60 hercios podemos darnos cuenta que es un total de resolución, o sea un aproximado de 60 carros. Recordemos que los voltios son como las calles de la carretera y los hertz son los carros que pasan en ella, en este caso 60, y los otros 1200 watts se referiría más o menos a la velocidad de esos carros, si se podría decir. Entre más velocidad tenga, más potencia de corriente va a tener. Así que prácticamente haciendo esta especie de suma podemos percatarnos de que hay 127 carriles en la que pasan 60 carros, digamos, por segundo. ¿Y cómo pueden saber si un aparato consume mucha energía? Pues simplemente fíjense en los watts, que es la velocidad y cantidad que consume el aparato. Podemos ver la etiqueta que dice Moto Spro SADCB, lo que vimos anteriormente, con el aviso de que este es una aspiradora italiana, algo que no sabía hasta el momento que estoy narrando esto. Y más información de la aspiradora que yo no tengo conocimiento, solamente las grandes empresas sabrán mucho mejor que esto que nosotros los simples mortales. Pasemos rápidamente a la manguera de la aspiradora. Una manguera bastante simple, la verdad, rígida, resistente, pero en teoría corta, ya que para hacer una aspiradora de 9 galones, en el poco tiempo que me la he estado pasando reparando aspiradoras, créanme que incluso las aspiradoras chiquitas de casa tienen una manguera más larga que esta. Así que esta manguera, siendo corta para una aspiradora de 9 galones, siento que se queda bastante corta, pero no está tan mal. La estructura rígida la ayuda. Podemos ver que está en forma como si fuera de resorte para ayudar a que tenga esqueleto la manguera y no se termine rompiendo de tanta manipulación, ya que como todos sabemos, una manguera generalmente se agita, se mueve, etcétera, haciendo que con el movimiento se vaya atrofiando y rompiendo. Sí, algo parecido al del cable. Si nos enfocamos en la parte final de la manguera, podemos ver un tubo de plástico muy rígido, resistente, que se ve que es capaz de aguantar mucho peso, pero no le pondré a prueba, ya que la aspiradora no es mía y esa siendo una herramienta cara no puedo darme el lujo de echarla a perder. Lo siento, pero lastimosamente es así. Si nos fijamos en el plástico de acá abajo, podemos ver que tiene rayas. Estas rayas ayudan a sujetar firmemente la manguera, ya que como ustedes ya lo saben, una aspiradora que trabaja con agua obviamente se moja, haciendo que también la manguera se empiece a mojar, provocando que la manguera sea resbaladosa. Así que para solucionar esto, se les ocurrió la gran idea de ponerle dientes, como si se tratara de un engrane, ayudando a tener una mejor agarre de firmeza y que no se resbale de la mano si es que la manguera se llega a mojar, que es lo más probable que sí cuando estés trabajando con agua. Como podemos ver, está desgastado en la parte de enfrente, de tanto estar mete y saca. Si nos fijamos un poco en la parte interior, no le pude grabar bien ya que tenía poca luz, pero podemos ver que está sucio, y es que soy yo todo pendejo, se me olvidó lavarlo, X. Pero bueno, la verdad es que en la vida real no se ve tan sucia como en cámara se ve, pero bueno, y no sé si alcanzan a ver, pero la manguera se puede decir que está enroscada hacia el tubo de plástico, ayudando a que no se zafe fácil del tubo de plástico. En el otro extremo podemos ver el mismo tipo de estructura, ya saben, los dientes de sierra que son para que tengamos firmeza que no se nos resbale, y una punta singularmente puntiaguda que nos ayuda a concentrar mejor la succión de aire y podemos absorber más basura o líquidos, siendo igual de estructura rígida para que aguante un buen vergazo. Y pues bueno, en llegando más a fondo nos encontramos con esto. Sí, sus ojos no nos engañan, se trata de la tapa de una secadora de pelo adherida hacia
hacia unos tubos de PVC. Se trata de nada menos que un adaptador que mi contacto hizo para poder crear una punta de delgadez. Esta punta delgada ayuda a concentrar mejor todavía el aire, ya que por ejemplo si nosotros aspiramos un lugar cerrado, la manguera no nos permitirá, ya que el tubo es grande, pero con esta herramienta que está la vuelve una succión delgada, nos ayuda a acceder a los rincones, haciendo que este sea más fácil de aspirar. Pero bueno, está bastante simple. Los tubos de PVC están añadidos gracias a una pija. Bastante simple, la verdad, no es un mal invento. Lo importante aquí es que funcione como herramienta de trabajo, sin discriminar el aspecto de fuera, ya que como siempre yo soy de la idea de que da igual el aspecto de fuera, lo importante es la eficiencia de la herramienta. ¡Cállate, güey! Pero bueno, después de haber dicho todo lo anterior, ahora sí, volteamos el motor de la aspiradora. Y sí, esa bolsita de que está ahí funciona como filtro, ayudando a que el polvo que nosotros aspiremos no llegue al motor, dañándolo permanentemente. Podemos ver en la parte inferior que está algo desgastado, pero bueno, ahora sí que hice mi mejor intento limpiándolo. Que la especie de bolsita que funciona como filtro está sujetada con una liga. Tampoco es que se esperen algo muy profesional. Retiramos la liga y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Una liga bastante corriente, la verdad, pero bueno. Empezamos a levantar la bolsita esta de pellón. Esta bolsita que funciona como filtro, en realidad el material se llama pellón. Y es algo simple, la verdad, que de hecho tú puedes comprar un método de pellón y replicar el filtro. Sí, algo bastante simple. Mucha gente piensa que realmente estos filtros son caros, pero la verdad muy lejos de la realidad. Algo bastante simple de crear que tú mismo puedes hacer, como si de una manualidad de Art Attack se tratara. La empezamos a alzar y podemos ver una especie de malla metálica que todavía hace la estructura cilíndrica de la base de abajo. Pero bueno, quitamos la bolsita de pellón que funciona como filtro y la hacemos a un lado. Centrémonos en el cilindro. Podemos visualizar unos plásticos que sostienen un cilindro hecho de malla de fierro, sujetadas con un plástico que solamente sirve para atorar cuando gira a la izquierda o derecha. Bastante simple, la verdad. Podemos ver en la parte de aquí arriba bastantes escritos y con unas flechitas que nos indican a qué lado tenemos que hacerle para poder girar la perilla y alzar la tapa, haciendo que podamos zafar el filtro de malla. Hacemos caso a las instrucciones, giramos la perilla y alzamos la tapa. Bastante simple, la verdad. Podemos ver del otro lado de la tapa una especie de plástico que ayuda a sujetarse a sí mismo para que no se vaya para abajo. ¿Qué les puedo decir? Un segurito bastante simple. Pero bueno, fijémonos ahora en la malla. Una malla bastante sencilla. Como pueden ver, tiene como una especie de cachitos de papel desgastados. Y es que originalmente esta, aparte del cilindro de malla, tenía una bolsita de cartón que ayudaba a repelerlo como filtro. Pero como esta se rompió, mi contacto se le ocurrió la gran idea de comprar el cacho de pellón y fabricarlo para hacerlo una bolsita, así tal cual como la que vemos anteriormente. Unas gomas bastante simples que sujetan el metro de malla formando la estructura cilíndrica como vimos anteriormente, pero con el cubo de fierro. Y se preguntarán, Larcios, ¿para qué una estructura de malla? Pues bueno, técnicamente ayuda a darle esqueleto al filtro. La pura bolsita de pellón no será suficiente para repelerlo, así que aquí es donde aparece nuestro superhéroe. El cilindro de malla, aparte de darle estructura al filtro, ayuda a repeler los golpes de la basura, provocando que sea aún más difícil que llegue a entrar basurita al motor, que como todos ya lo saben, que aquí lo más peligroso es que entre basura y agua al motor, dañándolo. Pueden ver la enorme protección que tiene el motor, y créanme que esto no es todo. Ya después de haberlo retirado, podemos ver la estructura de abajo. Unos cilindros que uno ayuda a tener la estructura para poder sujetar entre comillas la malla metálica, y el otro cilindro hace la estructura para poder sujetar lo que sería el flotador. Y ustedes dirán, Larcios, ¿qué es el flotador? Pues bueno, no sé si la cámara lo capte, pero no sé si ustedes pueden ver que cada que uso mi mano para levantar algo, pueden ver como una especie de plástico alzándose. Este plástico ayuda a que cada vez que se alce, selle el hueco en donde entra todo el aire, evitando que el agua pase por ahí, entrando a las aspas y posteriormente al motor. Pero tranquilos, ya veremos esto más detalladamente un poco más adelante. Una forma ingeniosa, ya que como ustedes ya lo saben, este flotador lo que hace va subiendo poco a poco conforme uno va aspirando agua, y si llega el momento donde este alcanza su máximo nivel, la fuerza de la aspiradora de succión hará que el flotador suba hasta arriba, sellando el único hueco por donde aspira todo el aire, provocando que así no se le meta el agua y protegiéndola del motor. Aquí como pueden ver, tuve que cambiar de
Personalmente me tomé la molestia de enseñarles qué hay adentro. Así que bueno, agarramos un desarmador cualquiera y empezamos a quitar los tornillos. Unos tornillos bastante sencillos, la verdad. Es algo cansado, pero créanme, creo que valdrá la pena después de visualizar todo lo que está aquí dentro. Los quitamos poco a poco para que no se haga problema. Y en una parte pueden ver que tengo una especie de desarmador diferente, ya que hay un tornillo que no coincide con los otros. Este siendo de estrella, a diferencia de los otros que son de cruz normalmente. Así que utilizamos este desarmador especial de estrella para quitar ese único tornillo. Lo quitamos poco a poco y ahora sí, quitamos el tornillo, quitamos el de este y ahora sí, levantamos. Y ¡pum! ¡Sí! Ahí están los poderosísimos 5 caballos de fuerza. Pero bueno, vayamos por partes. Como se los dije anteriormente ya varias veces, yo la tuve que limpiar porque estaba muy polvosa. Así que pueden ver que más o menos ya la limpié. Si bien todavía me quedó residuos de suciedad, la verdad es que no me quedó tan mal. Pues bueno, les presento el motor de la aspiradora. Seguramente si han tenido una aspiradora así, se han preguntado qué hay adentro. Pues bueno, aquí lo tienen. Un motor bastante sencillo, la verdad. ¿Y cómo funciona este motor? Pues bueno, en la otra tapa podemos visualizar lo que sería el apagador, pero por dentro. Ya ven que hace rato vimos una especie de gomita que protege el apagador. Pues bueno, ese bloque negro de ahí es el apagador. ¡Wow! Y este apagador lo que hace es que corta la corriente en caso de que no lo estamos utilizando una aspiradora. Cortando la corriente hace que el motor deje de trabajar para que así no esté trabajando 24/7 y haciendo que se desgaste muy rápido y se dañe. El cableado es simple. Nosotros conectamos el cable desde la clavija haciendo que traspase la corriente por el cable, llegando hacia el cable de ahí dentro. Está sujetada con una especie de prisionero para que así no se logre zafar el cable. Como podemos ver, existen dos cables, que sería el de corriente y tierra. El de corriente lógicamente es el que va directamente al motor, y la tierra lo que hace es el que hace que regrese la corriente del motor hacia el cableado. Algo parecido a las venas y arterias, si se podría decir, pero con una velocidad indiscutiblemente superior, ya que la velocidad de corriente, como ustedes ya lo saben, es de casi 300.000 km por segundo, a comparación de la velocidad de la sangre, que no pasa de los 2 km por hora. Estos cables, como lo dije anteriormente, pasan gracias a un conector aparte hacia una parte del apagador. El apagador, como ustedes ya lo saben, como ya los había explicado, corta la corriente y deja pasar la corriente. Este apagador, cuando deja pasar la corriente, pasa por el otro extremo del cable, llegando hacia un conector, y del conector por fin llega al motor. Pero veamos esto primero. Como podemos ver, en la otra tapa hay una especie de esponja que rodea toda la estructura. Esta sirve entre comillas para que cuando uno aspire polvo, lógicamente el motor lo termina aventando. Lógicamente hay micropartículas de polvo que logran traspasar las barreras de pellón y de la malla metálica y sí terminarán llegando al motor, pero el motor lo que hará es expulsarlo. Pero claro, esta aspiradora no tiene función de soplar como otras aspiradoras sí tienen, así que lo que se hace es lo siguiente: se avienta y se manda hacia arriba, pero como ustedes ya lo pueden ir viendo, hay una especie de esponja rodeando toda la estructura. Esta esponja lo que hace es, entre comillas, repeler el polvo, haciendo que no se escape y no se termine haciendo mucho polvo a la hora de usar la aspiradora, cosa que no está tan mal. Y digo no está tan mal porque literalmente esto solamente provoca que el motor no expulse el aire caliente como debería ser, provocando que simplemente el motor se vaya sobrecalentando y llega a un punto donde se puede dañar por sobrecalentamiento. Pero bueno, ahora sí que le pusieron esta esponja para evitar una fuga de polvo. Podemos ver las rejillas que vimos hace rato en la tapa, solo que del otro lado. Bastante simple, la verdad. Y ustedes dirán, Larcius, ¿no será mejor quitar la esponja? Pues la verdad es que no. Ahora sí que, como uno dice, las empresas saben lo que hacen, entre comillas. Así que bueno, yo no soy nadie para criticar las acciones de una empresa grande, para decirles que está bien y que está mal. Dejamos ahí la esponja y ahora sí, centrémonos en el motor. Esta parte que estoy girando es un ventilador. Este ventilador lo que hace es ayudar un poco a enfriar el motor, ya que, como ya lo dije anteriormente, si el motor hace un sobrecalentamiento, este simplemente se calentará y quemará en el embobinado. Agarramos toda la estructura y podemos ver que sale con toda la goma. Ya veremos esto un poco más adelante. Como lo dije anteriormente, había una especie de estructura sosteniendo un flotador, y es ese que están viendo ahí dentro. El mecanismo es el siguiente: cada vez que uno está aspirando agua, obviamente el nivel del agua en el bote va subiendo poco a poco, provocando que este flotador vaya subiendo consigo en sí. En el momento en que logra subir hasta cierta altura, la fuerza de succión de la aspiradora hace que este simplemente ¡pum!,
se quede sellado, impidiendo el paso del agua para que el agua no llegue hacia las aspas del motor. Y ustedes dirán, Larcius, no está tan mal, pero oye, ¿por qué hay unas rejillas bastante grandes a los lados? ¿Eso no provocará que simplemente no sirva de nada el sello? Pues bueno, ya verán más adelante por qué. Pero bueno, el mecanismo es el siguiente: conforme ustedes van echando agua, el flotador va subiendo hasta el punto de poder sellar, como están viendo ahí, que coincida más o menos con el hueco de la carcasa. Y por si se lo preguntan, sí, el flotador tiene arena adentro, una especie de arena que ayuda a que pese el flotador, porque si no tuviera arena, simplemente a la hora de prender la aspiradora hace que el flotador suba y no deje prácticamente succionar nada de aire, impidiendo que aspire. Así que por justa razón se le pone arena o piedras adentro del flotador para que le cueste más trabajo succionarlo. Y ustedes dirán, Larcius, ¿eso no afecta? Pues la verdad es que no. Como el flotador está bien sellado, eso provoca que flote, y cuando llegue hasta cierta altura, como lo dije anteriormente, este sella por completo. Pero bueno, ahora sí, el motor. Si la agarramos y le damos la vuelta, podemos ver una especie de goma gigante. Esta es la que se encarga de que no vaya a traspasar el agua por las ranuras que vieron anteriormente. Pero antes de eso, vemos una especie de esponja que rodea al motor. Esta se puede decir que hace la misma función que la esponja de hace rato, solo que directamente adentro, que se supone que si bien ayuda a repeler el polvo y que no se salga, la verdad es que yo después de este video esta se la quité, ya que lo único que provoca es retener el calor y no ayuda a que se enfríe completamente el motor. Ahora sí, podemos ver una especie de goma gigante. Está ayudando a que se lleve por completo y no deje el paso del agua, solamente por el mismo orificio en donde coincide perfectamente con el flotador. Si le damos la vuelta, podemos ver que está oxidado, ya que sí, lastimosamente hubo una etapa en donde mi contacto la usó sin el flotador, provocando que se meta el agua hasta adentro. Y pues bueno, aquí pueden ver el resultado. Pero bueno, como pueden ver, el flotador es capaz de coincidir perfectamente con la circunferencia de la goma gigante, sellando por completo, impidiendo que entre el agua. Y aparte, por si no es suficiente protección, podemos ver un plastiquito que también funciona como protección de último momento en raros casos de que una basurita se llegue a encajar, cosa que no tenía sentido, ya que como lo dije, el filtro de pellón ayuda a filtrar el aire, haciendo que prácticamente esta pieza de plástico se le sea imposible retener las micropartículas de polvo. Así que realmente no sé muy bien qué es, pero bueno, en dado caso de que se les olvide poner el filtro de malla y el filtro de pellón, siento que esta no hará un mal trabajo. Claro, no será lo mismo, pero por lo menos se seguirá protegiendo en caso de un uso sin estos. Pasando otra vez al motor, podemos ver que este tiene una estructura de fierro que está oxidada, ayudando a que se cierre la tapa por completo, concentrando el aire de succión. Entra por el hueco de acá adentro y sale por las ranuras de a los lados. Prácticamente hace que succione todo el aire y lo expulse de una manera muy rápida, haciendo que técnicamente, si bien sí ayuda un poco a que también se enfríe el motor, no es lo mejor. Pero bueno, mejor eso a que no tenga nada. Quitamos la tapa de fierro y ahora sí podemos ver las aspas de fierro, unas aspas bastante comunes. Esa estructura ayudan a tener una mejor succión de concentración y aventando el aire de una manera más precisa para no desviar la fuerza en sí a la hora de aventarla. Y como vimos anteriormente, los cables de corriente que van al motor. ¿Y cómo funciona el motor? Pues bueno, muy resumidamente les explicaré. Es un tema muy complicado, pero haré lo mejor posible. Para los que tengan conocimiento, un motor funciona de armadura, electricidad y magnetismo. Cuando una bobina se le mete corriente y hay magnetismo, este hará un movimiento, provocando un giro de desviación ya sea hacia el norte o el sur. Y si le metemos corriente de manera continua, este girará en bucle hasta que gire prácticamente infinitamente. Pero vayamos por partes. Podemos ver un cable entrando hacia una parte del motor y el otro cable entrando hacia otra parte del motor. Lo que pasa es que a la hora de que se conecta ahí, ese cable está conectada hacia un alambre. Ese alambre está enrollada muchísimas veces hacia una estructura que se le conoce como campo, y cuando un alambre de cobre se enrolla varias veces se le conoce como bobina. Esta bobina tiene una punta en donde entra, como ya lo vimos anteriormente, y una punta donde sale. Esta punta donde sale va conectada hacia un cable que conecta hacia lo que se conoce como un carbón. Pero bueno, como lo dije anteriormente, a la hora de que se le mete corriente, la corriente está dando muchísimas vueltas en la estructura que se le llama bobina, genera un campo de magnetismo, haciendo que el motor pueda girar. Y ustedes dirán, Larcius, ¿no sale más barato comprar imanes? Pues sí, es más barato comprar imanes, pero lastimosamente todo tiene un fin. El magnetismo de los imanes se irá acabando poco a poco, a tal punto de que simplemente ya no va a ser magnetismo impidiendo que gire el motor. La verdad es que la bobina
bobina, si bien no es mejor que un imán, esta tendrá una durabilidad superior. Claro, como ya lo dije anteriormente, si es que no se quema, ni así termina siendo un corto, que es prácticamente cuando la bobina termina haciendo contacto con la estructura de fierro del campo. ¿Y qué pasa si hace eso? Pues bueno, simplemente se le conoce como irse a tierra, y eso provocará un magnetismo variado, provocando que simplemente pasen dos cosas: o que deje de hacer magnetismo, o que sí sigue haciendo magnetismo, pero no donde debería, sino donde en otro lado, o incluso algo peor, provocando un corto muy fuerte en el motor, haciendo que se queme o explote. Como les estaba comentando, la bobina da muchas vueltas, y esas vueltas, a la hora que se le mete la corriente, provoca un campo de magnetismo. A su vez, cuando la corriente por fin sale de la bobina y entra a lo que se le conoce como carbón, este toca con una pieza que se llama colector, que sería la pieza donde se une para inyectar la corriente a la armadura y que este empiece a girar. Y lo mismo de viceversa, hace que gire muchas vueltas y después esa corriente se va al carbón para que después se vaya al colector y empiece a dar vueltas al motor. Lo sé, algo confuso. De hecho, en la parte de adentro podemos visualizar que este es el colector. Los carbones tocan con el colector mandando la corriente, y de hecho, si se pueden llegar a ver, la armadura también tiene bobina, y esta, si se le mete corriente, hace que empiece a girar. Y es lo mismo que con el campo: si el embobinado de la armadura llega a tocar con la estructura, esta simplemente va a fallar o va a hacer mal su funcionamiento. Puede pasar cualquiera de los dos. Pero bueno, espero les haya gustado este pequeño resumen de esto. No sé si me expliqué bien, pero bueno, es más o menos lo que yo tengo entendido de cómo funciona un motor. We do not care. Pero bueno, una vez ya explicado y una vez ya lo armamos, podemos ver la aspiradora así con la manguera puesta. La verdad es que no se ve tan mal. Si ven, ya está descuidada, siento que con un buen trato y un buen servicio, esta aspiradora todavía puede seguir funcionando bastante bien sin ningún problema, hasta que, claro, de plano el motor ya no sirva, ya sea que de plano el embobinado de la armadura ya no sirva, o que el embobinado del campo ya no sirva. He escuchado que pueden ser reparadas, pero no tengo el conocimiento suficiente para hacer eso. Investigaré y probablemente les informe de esto más adelante, explicándoles si se puede reparar este tipo de motores. Y si se quedaron con la duda, Larcius, ¿en serio la aspiradora funciona? Pues sí. Lo que hice fue tomar una cubeta y llenarla de agua, para que ustedes mismos vean la fuerza de succión de la aspiradora. Agarramos el cable extremadamente largo, lo desenrollamos y conectamos el cable hacia un contacto, y en la extensión la conectamos a la corriente. Preparamos nuestra aspiradora para que no quede mal, y ahora sí le damos al botón de encendido. Como pueden ver, mi mano, no sé si se alcanza a oír en el video, hace una succión fuerte. Ahí pueden ver que está jalando mi playera con bastante poder, algo que una aspiradora convencional de casa no puede hacer. Bastante sorprendente, la verdad. Pero bueno, aquí le ponemos el tubo que adaptaron y lo probamos. Bastante simple, la verdad. Y ustedes dirán, Larcius, ¿qué no se zafa? Pues la verdad es que no, ya que como la presión es negativa y succiona hacia adentro, esta la verdad es muy difícil que se zafe, haciendo que funcione correctamente. Y como lo pueden estar viendo en mi playera, esta hace una succión increíble, mejor que las succiones de las cariñosas de secundaria. Aquí tenemos la cubeta con agua y ustedes van a ver la potencia que tiene esta. 3, 2, 1... Sí, no es efecto de edición, literalmente acaban de ver cómo la aspiradora tiene la potencia suficiente para poder aspirar el agua. Y como lo dije anteriormente, si quitamos los ganchos e intentamos zafar la tapa de arriba de la aspiradora, simplemente no nos va a dejar, ya que vean el esfuerzo que tengo que hacer. Y aún así no se puede, ya que la fuerza de succión es tanta que simplemente no deja abrirla. Algo bastante sorprendente, la verdad. Estos 5 caballos sí que tienen poder. Contexto, se me olvidó decirles que tienen que quitarle el filtro este de pellón antes de aspirar agua, porque luego se hace un desmadre como yo le hice ahí, pero bueno. Cada que van a aspirar polvo, les recomiendo tener el filtro de pellón apuesto. Y cada que van a aspirar agua, les recomiendo quitarlo. Y ustedes dirán, Larcius, ¿qué pasa si voy a aspirar polvo junto con agua? Pues bueno, déjenle puesto el filtro y ya después pueden crearse otro. Levantamos la tapa superior y podemos ver el agua dentro de la aspiradora. Bastante efectiva, la verdad. Bastante efectiva y poderosa. ¿Ustedes qué dicen? Aquí podemos ver la repetición en cámara lenta para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Y tiene un poder bastante sorprendente, la verdad, esa opción.
Pero bueno, aquí pueden ver que es un cagadero con la aspiradora. No sé por qué, se supone que no tiene que hacer eso. Pero bueno, les juro que antes no hacía eso, no sé por qué. Prácticamente ya me dejó esto como un pendejo. Y como pueden ver, aquí le puse mi mano ya con la aspiradora seca. Y pueden ver que me cuesta trabajo quitarla. Eso indicando que tiene una increíble potencia, la verdad. Estoy 100% sorprendido. Pues bueno, ya una vez ya haberla limpiado, la he dejado así. Sí, otra vez bonita como se debe de ver. Así que bueno, resolviendo la pregunta de la miniatura, ¿realmente esta aspiradora sirve? Pues sí, obviamente sí sirve. La verdad es que por su poder realmente funciona. Así que si tienen la oportunidad de agarrar una aspiradora de estas. Segundo paréntesis, no me había percatado que precisamente este modelo ya es un modelo muy viejo y consigo lastimosamente hoy en día es realmente muy difícil de conseguir, casi que literalmente te puedes encontrar una de estas pero completamente desarmada o ya de plano no funciona, pero bueno, no me había percatado hasta ahorita que estoy editando, pero sí, este es un modelo muy viejito, tanto que ya directamente fue descontinuado hace ya varios años, así que si tratas de buscar precisamente este modelo, déjame decirte de una vez que no lo vas a poder encontrar y la encuentras o va a estar muy cara o sí va a estar a un buen precio pero realmente muy dañada y sucia. Pero bueno, si te quieres arriesgar te dejaré el modelo exacto a ver si tienes suerte de encontrarla, aunque por ese precio yo te recomendaría aspiradoras actuales. Realmente he estado viendo precios de aspiradoras, así que si buscas un modelo parecido a este, créeme que si buscas bien habrá mejores opciones que esta y seguramente tendrán una muchísima mayor potencia y calidad que la que se apreció en el video, que no suba más de 3,000 pesos mexicanos o unos 117 dólares, no se arrepientan. Claro, obviamente agárrenla siempre cuando esté funcionando bien y todo, porque si la agarran descompuesta a ese precio prácticamente lo están estafando. Pero bueno, si la agarran funcionando bien y todo, siento que por menos de 2,000 pesos es una verdadera ganga, o no sé, más o menos así yo lo veo. Pues buena gente, espero les haya gustado mi pequeña review de esto, la verdad, yo sé, muy corta, pero bueno, lastimosamente no tengo tiempo. Me gustaría haber explicado muchísimo más de esto, pero en serio, perdón, no pude. Pero bueno, hice mi mayor esfuerzo con el poco conocimiento que tengo sobre esto. Espero les haya gustado un nuevo tipo de contenido después de todo lo que he estado subiendo a mi canal. A ver si esto ayuda de algo, pero bueno, ahí está mi pequeña review. Y como conclusión, voy a darle un puntaje de 8 porque si bien esta es muy poderosa y por el precio no está tan mal, el simple hecho de que no tenga la capacidad de tener sopladora como las otras, siento que le quita puntos. Pero bueno gente, espero les haya gustado este video como a mí, pero bueno, me tardé mucho en hacerlo, aunque prácticamente me da huevo hacer eso, pero pues XD, a ver qué tal le va este nuevo contenido. Espero les haya gustado este video, si les gustó denle su like arriba y todo eso, ya veré si más adelante sacaré videos como estos, pero bueno, ya el tiempo y ustedes lo dirán. Espero les haya gustado este video, soy el Darcy. Se la lavan, cuídense, díganle a Will que se la lave y nos vemos para la próxima. Goodbye.